¿Puede la perfección estructural, la belleza calculada de líneas y volúmenes que desafían la gravedad, ocultar la más profunda de las corrupciones? En Valencia, ciudad de contrastes donde la luz del Mediterráneo baña por igual la vanguardia arquitectónica de la ciudad de las artes y las ciencias y los ecos centenarios del Carmen, esa pregunta flotaba en el aire, invisible pero densa, como la humedad salobre que ascendía desde el puerto. Isabela Vargas conocía esa tensión mejor que nadie. A sus 40 y pocos años se había labrado un nombre como una de las arquitectas más respetadas de la ciudad, un faro de rigor técnico y elegancia sobria en un mundo a menudo dominado por egos masculinos y prisas constructoras. Su estudio, un espacio minimalista de cristal y acero con vistas al antiguo cauce del Turia, era un santuario de precisión. Planos desplegados como mapas de un futuro meticulosamente planeado, maquetas tridimensionales que giraban en pantallas holográficas, el suave zumbido de los servidores procesando simulaciones estructurales. Todo hablaba de control, de un orden impuesto sobre el caos potencial de toneladas de hormigón y acero. Esa mañana, sin embargo, una nota discordante perturbaba la armonía. Isabela estaba en el sitio de su proyecto estrella, el Ágora Marina, un complejo cultural y residencial destinado a revitalizar una zona olvidada del frente marítimo. Con su casco blanco impoluto y su chaleco de alta visibilidad sobre un traje pantalón impecable, inspeccionaba una junta de dilatación recién ejecutada en la imponente marquesina de acceso. Sus dedos, largos y finos, acostumbrados a trazar líneas perfectas sobre papel digital, rozaron la superficie del metal. Frunció el ceño. Algo no encajaba. Una vibración casi imperceptible, una rugosidad anómala bajo la pintura anticorrosiva. «Elena, ¿puedes traerme el medidor de espesores y la cámara térmica, por favor?», pidió a través del comunicador integrado en su casco. Su voz era calmada, pero con un matiz de urgencia controlada. Elena Cruz, su joven y eficiente asistente, apareció en minutos, portando el equipo solicitado. Era la sombra de Isabela, su confidente, la única persona que parecía entender la compleja mezcla de intuición artística y lógica férrea que definía a su jefa. Mientras Isabela realizaba las mediciones, Elena observaba el entorno, su mirada también atenta. «Todo parece normal, Isabela», comentó Elena en voz baja. «Los informes de ayer estaban perfectos». «Las estructuras no mienten, Elena», replicó Isabela, sus ojos fijos en la pantalla del medidor. «Pero a veces susurran verdades que los informes no recogen. Hay una inconsistencia aquí, mínima, casi dentro del margen de error, pero está ahí». Levantó la vista hacia la grúa que se alzaba contra el cielo azul intenso. «Asegúrate de que se revise cada anclaje de esa sección antes de continuar». Mientras Isabela se sumergía en los detalles técnicos, ajena al mundo exterior, otro tipo de espectáculo cautivaba a Valencia. En el circuito Ricardo Tormo de Cheste, el rugido de los motores llenaba el aire. Ricardo Rayo Moreno, ídolo local y estrella emergente del motociclismo nacional, acababa de cruzar la línea de meta, alzando el puño en señal de victoria. Su moto, un relámpago negro y dorado con el emblema de un halcón estilizado, era una extensión de su propia personalidad. Rápida, llamativa, agresiva. Rodeado de cámaras y micrófonos, Rayo sonreía, un chico de barrio que había conquistado el asfalto. «Ha sido increíble», decía con su carisma habitual. «El equipo, los halcones urbanos, ha trabajado duro. Esta victoria es para Valencia, para mi gente». Su mirada recorrió a la multitud que coreaba su apodo, deteniéndose quizás un instante en la figura discreta de Javier Sombra Díaz, su lugarteniente y jefe de mecánicos, quien asentía casi imperceptiblemente desde el borde del paddock. Nadie sospechaba que la adrenalina de la pista era solo una parte de la ecuación para Rayo y su equipo. La verdadera emoción, el verdadero beneficio, a menudo llegaba después, al caer la noche, en operaciones mucho menos públicas y considerablemente más peligrosas. En las semanas siguientes, la inquietud inicial de Isabela se transformó en una alarma creciente. Pequeños incidentes, antes aislados, comenzaron a formar un patrón preocupante. Un fallo eléctrico inexplicable en el sistema de climatización de un centro comercial recién inaugurado. Un desprendimiento menor en la fachada de un edificio de oficinas en construcción. Problemas con la cimentación en otro proyecto residencial clave. Cada incidente, individualmente, podía atribuirse a la casualidad, a la prisa, a un control de calidad deficiente. Pero juntos dibujaban una sombra. Entonces ocurrió el evento que lo cambió todo.
Una noche, una sección significativa del andamiaje exterior del Ágora Marina se vino abajo con un estruendo aterrador. Por pura suerte, la zona estaba desierta en ese momento y no hubo heridos graves, solo daños materiales considerables y, lo que era peor, un golpe demoledor a la reputación del proyecto y, por extensión, a la de Isabela. La investigación oficial fue rápida, casi demasiado. Se culpó a un error en el montaje por parte de una subcontrata, se habló de fatiga del material, pero Isabela no se tragó la versión oficial. Esa misma noche, burlando la seguridad improvisada, volvió al lugar del colapso. Bajo la luz fría de la luna y la linterna de su móvil examinó los restos retorcidos del metal, y allí lo encontró. En varios puntos de fractura clave, ocultas bajo la suciedad y los escombros, descubrió marcas limpias, cortes precisos que no correspondían a una rotura por tensión o fatiga. Alguien había debilitado deliberadamente la estructura. Sabotaje. La palabra resonó en su mente, fría y afilada. Esto ya no era una cuestión de negligencia, era un ataque directo. Pero, ¿quién? ¿Y por qué? No tiene sentido, Elena, dijo Isabela al día siguiente en su estudio, señalando las fotografías ampliadas de las marcas en una pantalla gigante. Debilitar así una estructura requiere conocimiento técnico, acceso al sitio sin ser detectado y una falta total de escrúpulos. Buscan retrasar el proyecto, quizás desprestigiarme, pero el riesgo podrían haber matado a alguien. Elena, pálida pero resuelta, asintió. He estado revisando los informes de los otros incidentes. En 2 de ellos también hubo menciones a fallos anómalos, pero se archivaron sin más investigación. Isabela se levantó y caminó hacia el ventanal, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. Valencia brillaba bajo el sol, ajena a las corrientes subterráneas que amenazaban su progreso. Necesitamos encontrar un patrón, Elena. Acceso, método, beneficiario. Alguien gana con este caos. Comenzó así una investigación paralela, discreta pero intensa. Isabela y Elena se sumergieron en un mar de datos, planos detallados no solo de sus proyectos, sino de toda la infraestructura urbana relevante, registros públicos de licencias y permisos de obra, horarios de vigilancia a menudo incompletos o convenientemente borrados, noticias locales sobre carreras ilegales nocturnas, siempre atribuidas a grupos descontrolados. Isabela aplicó la misma metodología que usaba para diseñar edificios a la deconstrucción de estos crímenes. Creó modelos tridimensionales de las zonas afectadas, superponiendo capas de información, rutas de acceso poco vigiladas, puntos ciegos de las cámaras de seguridad, horarios de menor actividad. Cruzó estos datos con el calendario conocido de Ricardo Rayo Moreno y los halcones urbanos, tanto sus carreras oficiales como los rumores sobre sus escapadas nocturnas. Poco a poco, emergió un patrón inquietante. Los sabotajes solían ocurrir en las noches previas a inspecciones técnicas cruciales o hitos importantes del proyecto. Las zonas elegidas eran siempre estructuralmente vulnerables, pero de una manera que requería un conocimiento específico para ser explotada eficazmente. Y lo más perturbador, a menudo había una correlación temporal entre los incidentes y la presencia reportada, aunque fuera fugazmente o en las inmediaciones, de motos de alta cilindrada coincidiendo con las descripciones de las usadas por los halcones. «Son ellos, Elena», afirmó Isabela una tarde, señalando un gráfico en la pantalla que mostraba las coincidencias. «Usan las carreras, legales e ilegales, como coartada y como entrenamiento. Conocen la ciudad como la palma de su mano, sus atajos, sus puntos débiles, y alguien les está pagando para hacerlo. La pregunta era ¿quién? La respuesta empezó a perfilarse cuando Isabela intentó presentar sus hallazgos preliminares de forma muy cautelosa a un contacto en el departamento de urbanismo. La respuesta fue un muro de silencio, evasivas, y finalmente una advertencia no oficial de no remover demasiado el avispero. Poco después, uno de sus proyectos menores, que llevaba meses esperando una licencia rutinaria, fue bloqueado por un tecnicismo absurdo. Fue Elena quien encontró la pieza clave mientras investigaba las finanzas de las empresas constructoras que habían obtenido contratos reasignados o se habían beneficiado de los retrasos en los proyectos saboteados. Descubrió una red de sociedades pantalla que, tras varias capas de opacidad, parecían conducir a intereses vinculados al concejal Álvaro Herrera. Herrera era una figura popular en el ayuntamiento, un político de mediana edad con una sonrisa afable, un discurso centrado en el progreso y la modernización de Valencia,
y una habilidad especial para estar siempre cerca de los grandes proyectos de desarrollo urbano. Era conocido por su apoyo público a deportistas locales como Rayo Moreno, a menudo fotografiado con él en eventos promocionales. «Herrera», musitó Isabela, sintiendo un escalofrío. La corrupción tenía ahora un rostro, uno sonriente y respetable. El concejal utilizaba a Rayo y su banda como herramientas desechables, creando caos para luego redirigir contratos y favores hacia sus propios aliados, enriqueciéndose a costa de la seguridad y el futuro de la ciudad. La confirmación velada llegó en una gala benéfica. Isabela, obligada a asistir por compromiso profesional, se encontró cara a cara con Rayo Moreno. Él se acercó con su habitual sonrisa conquistadora. «Señorita Vargas, un placer», dijo, su mirada recorriéndola con una mezcla de admiración superficial y cálculo frío. «He oído que su proyecto del Ágora Marina está teniendo contratiempos. Una lástima. A veces las cosas simplemente se tuercen, ¿sabe? Como en las carreras. Un mal apoyo, una pieza defectuosa, y todo se va al traste. Hay que saber cuándo aflojar, cuándo no forzar la máquina». La advertencia era clara, envuelta en seda, pero con el filo del acero. Isabela sostuvo su mirada, su rostro una máscara de calma profesional. «Señor Moreno, en mi campo no dejamos nada al azar. Analizamos cada variable, reforzamos cada punto débil. La seguridad no es negociable. Y créame, sé reconocer una pieza defectuosa cuando la veo». El duelo de voluntades duró apenas unos segundos, pero la línea estaba trazada. Isabela sabía que ahora no solo luchaba por su proyecto o su reputación, sino contra una red peligrosa que no dudaría en silenciarla si se acercaba demasiado. Con la información sobre Herrera y la confirmación tácita de Rayo, Isabela sintió que las piezas encajaban, pero también que el peligro aumentaba exponencialmente. No podía confiar en las autoridades, al menos no en las instancias locales que Herrera podía influenciar. Necesitaba pruebas irrefutables, algo que no pudiera ser enterrado ni desestimado. «Tenemos que anticiparnos, Elena», dijo Isabela, su mente trabajando a toda velocidad. Volvió a sus planos, a sus modelos, a sus análisis de patrones. Si Herrera se beneficia de los retrasos y el caos, ¿cuál sería el golpe más rentable ahora? ¿Qué evento importante se acerca? La respuesta era obvia: la Nit de la Llum, un espectáculo pirotécnico y lumínico anual que se celebraba en el puerto como preludio de las fallas, atrayendo a miles de personas. La infraestructura clave para el evento, incluyendo las plataformas de lanzamiento de fuegos artificiales y los sistemas de control de iluminación y sonido, se estaba instalando cerca del Ágora Marina. Un sabotaje allí no solo sería espectacularmente disruptivo, sino que podría causar el pánico, quizás incluso heridos, y justificaría enormes gastos imprevistos y contratos de emergencia. Van a intentar sabotear la instalación eléctrica principal o las estructuras de soporte de las plataformas, dedujo Isabela, trazando líneas en un plano digital del puerto. El acceso es complicado, pero hay túneles de servicio y puntos ciegos en la vigilancia nocturna que coinciden con las rutas que hemos identificado. Señaló 3 puntos específicos en el mapa. Aquí, aquí y aquí. Son los puntos más vulnerables y de más difícil detección. «¿Qué hacemos, Isabela?», preguntó Elena, su voz tensa. «No podemos ir a la policía, no. Vamos a hacer algo mejor, vamos a atraparlos nosotros». La decisión estaba tomada. La arquitecta meticulosa se convertiría en cazadora. Durante los días siguientes, Isabela y Elena trabajaron febrilmente, utilizando los recursos del estudio de arquitectura para un propósito muy diferente. Adquirieron discretamente microcámaras de alta definición, sensores de movimiento y vibración y pequeños drones casi silenciosos. Isabela diseñó un sistema de monitorización encubierto, calculando los ángulos de visión óptimos, las fuentes de alimentación autónomas y las rutas de transmisión de datos seguras, utilizando una red encriptada privada. Planteó la operación como un desafío arquitectónico: construir una trampa invisible. Las cámaras se ocultarían en elementos preexistentes del mobiliario urbano o en las propias estructuras temporales, camufladas con una precisión obsesiva. Los sensores se calibrarían para detectar las vibraciones específicas de herramientas de corte o manipulación, ignorando el ruido ambiental normal del puerto. Los drones servirían como ojos móviles, listos para seguir cualquier movimiento sospechoso desde una distancia segura. Mientras tanto, preparó un dossier digital con toda la evidencia acumulada contra Herrera.
Los análisis de los sabotajes anteriores, las correlaciones temporales, los vínculos financieros descubiertos por Elena, todo presentado de forma clara, lógica e irrefutable. Contactó, bajo estrictas medidas de seguridad y anonimato, a un periodista de investigación conocido por su integridad y su tenacidad, alguien fuera del círculo de influencia de Herrera. Le proporcionó un resumen inicial, prometiéndole la pieza final la noche del evento si todo salía según lo planeado. La nit de la Llum llegó con la vibrante energía que precede a las grandes celebraciones valencianas. El aire olía a pólvora y a mar. Miles de personas comenzaban a congregarse en el paseo marítimo, buscando el mejor lugar para ver el espectáculo. En su estudio, convertido en un centro de mando improvisado, Isabela y Elena vigilaban una docena de pantallas que mostraban las imágenes en tiempo real de sus cámaras ocultas. La tensión era casi palpable. Movimiento en el acceso al túnel de servicio norte, anunció Elena, señalando una de las pantallas. Isabela ajustó la imagen. 3 figuras vestidas de oscuro, moviéndose con rapidez y sigilo. Reconoció la complexión de Javier Sombra Díaz al frente. Llevaban bolsas con herramientas. «Están entrando», susurró Isabela. Activó uno de los drones para que siguiera su avance por el túnel desde una distancia prudencial, usando visión nocturna. Las figuras emergieron cerca de la base de la estructura principal de lanzamiento de fuegos artificiales, justo en uno de los puntos que Isabela había marcado como críticos. Mientras 2 vigilaban, Sombra se puso a trabajar en una caja de conexiones eléctricas principal, usando herramientas especializadas. Otra cámara, oculta en un volardo cercano, capturaba cada detalle. «Está manipulando el sistema de control», analizó Isabela. «Intenta crear un cortocircuito retardado o una sobrecarga que se active durante el clímax del espectáculo». En otra pantalla apareció una moto potente aparcada en una callejuela cercana, parcialmente oculta. El piloto llevaba casco, pero la complexión y la moto eran inconfundibles. Rayo Moreno, supervisando la operación, listo para una huida rápida si algo salía mal. «Lo tenemos todo, Elena», dijo Isabela, su voz firme a pesar de la adrenalina que recorría sus venas. «Grábalo todo y prepara el envío al periodista, ahora». Mientras las cámaras seguían registrando la fechoría de Sombra, Elena activó la transmisión segura del dossier sobre Herrera. Minutos después, Sombra terminó su trabajo, recogió sus herramientas y, junto a sus cómplices, desapareció de nuevo por el túnel. Rayo arrancó su moto y se perdió en la noche. Creían haber triunfado, haber asestado otro golpe invisible. Pero esta vez la estructura había hablado, y Isabela la había escuchado. El impacto fue inmediato y devastador para los conspiradores. Apenas una hora después, mientras los primeros fuegos artificiales comenzaban a iluminar el cielo valenciano, el periódico digital del periodista de investigación publicaba la historia completa. El dossier detallado sobre la corrupción del concejal Herrera, respaldado por años de pruebas circunstanciales, pero abrumadoras. Y como golpe de gracia adjuntaba los vídeos nítidos y fechados de esa misma noche, mostrando a Javier Sombra Díaz y a miembros identificables de los halcones urbanos saboteando la instalación eléctrica del evento, con Rayo Moreno vigilando en las inmediaciones. La noticia corrió como la pólvora, más rápido que cualquier moto. Las redes sociales ardían. Las pantallas gigantes instaladas para el evento empezaron a mostrar titulares urgentes en lugar de anuncios festivos. El espectáculo de luces y sonidos se detuvo abruptamente, sumiendo el puerto en una confusión momentánea antes de que las luces de emergencia y las sirenas policiales tomaran el relevo. Para Rayo Moreno, la caída fue vertiginosa. La imagen del ídolo deportivo se hizo añicos, reemplazada por la del criminal arrogante atrapado infraganti. Fue detenido esa misma noche en su lujoso apartamento, intentando organizar una huida que ya era imposible. Sombra y los demás miembros del equipo implicados cayeron poco después. Sus motos, símbolos de velocidad y libertad, se convirtieron en pruebas policiales. Para el concejal Álvaro Herrera el golpe fue igualmente letal, aunque más lento. Negó las acusaciones con vehemencia. Habló de una campaña de desprestigio, pero las pruebas financieras y sobre todo el vídeo del sabotaje que él indirectamente había instigado eran incontestables. El escándalo forzó su dimisión inmediata. Se enfrentaba a múltiples cargos por corrupción, prevaricación y conspiración. La red de favores y silencios que había tejido durante años se deshizo bajo el peso de la verdad expuesta.
La policía, ahora obligada a actuar por la presión pública y la evidencia flagrante, reabrió las investigaciones sobre los incidentes anteriores, confirmando el patrón de sabotaje que Isabella había descubierto. Se implementaron nuevas y más estrictas medidas de seguridad en todas las obras públicas y privadas de la ciudad. En los días posteriores, el nombre de Isabella Vargas estuvo en boca de todos. Algunos la aclamaban como una heroína cívica, una defensora de la integridad. Otros, especialmente aquellos vinculados al antiguo círculo de Herrera, la miraban con recelo, susurrando críticas sobre su excesivo celo o su protagonismo. Ella recibió la atención con su habitual reserva, rechazando entrevistas y volviendo a centrarse en lo que mejor sabía hacer: construir. Una tarde, semanas después, Isabella estaba de nuevo en el Ágora Marina. Las obras se habían reanudado, esta vez bajo una supervisión exhaustiva. El sol del atardecer doraba la estructura, ahora reparada y reforzada. Elena estaba a su lado, revisando unos planos.